adelante. Pues buenas noches a todos. La verdad es que está siendo esto bastante interesante. Bueno, presentar al invitado de hoy es para mí un gran honor. Resumir en pocos minutos su trayectoria humanista me va a resultar difícil. Necesitaría varias horas y aún así no sé si llegaría a describir toda su faceta. Desde muy joven ha sentido una inclinación innata hacia la búsqueda del sentido profundo de la vida. Este anhelo le llevó a conocer a su maestro espiritual hace ahora más de 40 años. Y desde entonces no ha cesado de indagar, escudriñar, experimentar, etc. Hasta tal punto que un buen día decidió dedicarse en cuerpo y alma a transmitir sus descubrimientos a todas aquellas personas que, como él, tienen la necesidad de conocer y vivir el sentido profundo de la vida. Su nombre, la mayoría lo conocerán, Carlos Moisés García, 5º grado de iniciación real de la Suprema Orden de Acuario. Y haciendo honor a su generosidad, ha tenido a bien aceptar la invitación que tanto el Ashram Haridhar Lama como el Centro de Yoga Acuario de la Red Cultural para la Gran Fraternidad Universal GFU ha tenido a bien aceptar para compartir con todos los asistentes sus conocimientos. Maestro, muchas gracias por atender esta invitación y estamos a su disposición. Gracias. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes. Al verles a ustedes, a la mayoría los conozco, algunos desde hace muchos años, ahora aquí, pensé que iba a ser una reunión o un encuentro pues con los alumnos del Centro de Yoga de Cartagena, ¿no? Pero gracias a las tecnologías modernas, pues parece un encuentro mundial, ¿no? Me ha producido un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de alegría por el reencuentro. Hay algunos que hace años que no los veo. Y me ha conectado con el ideal, quizá por el que muchos estamos aquí, de la fraternidad universal, que quizá nos ha mantenido activos, trabajando durante años y años, y me hace sentir que todo eso merece la pena, ha merecido la pena y seguirá mereciendo la pena. Bueno, la propuesta era que reflexionáramos. No pretendo transmitirle ideas o conocimientos, sino más bien algunas experiencias personales que puedan ser de utilidad para ustedes. Y sí me gustaría, no sé si tenemos límite de tiempo, saben que no me gusta hablar demasiado, que pudiéramos abrir un diálogo, una conversación entre todos, ¿no? Pues la propuesta era reflexionar sobre el sentido profundo de la existencia. ¿Quién en algún momento de la vida, de su vida, no se ha detenido? A veces porque le iba bien, a veces porque le iba muy mal, a reflexionar sobre el sentido de la existencia. Yo les puedo compartir que fue pues en la adolescencia, a partir de los 14, 15 años, que con un grupo de amigos, de compañeros del colegio, que teníamos algunas inquietudes, habíamos crecido en un contexto religioso, dogmático, a veces muy impositivo y presionante, ¿no? Estoy hablando pues de la época de la dictadura española, con una presencia enorme, ¿no?, de la religión. La religión prácticamente lo controlaba todo, ¿no? Y desde esa perspectiva dogmático-religiosa,
pues la consigna, ¿no?, era una obediencia ciega a un dogma, a unos principios, y luego una pedagogía que estaba fundamentalmente orientada al miedo, ¿no?, a la condenación, si no se cumplían unos principios, ¿no? Entonces, en esa alma mía de los 14, 15, 16 años, escribí algunos cuadernos con reflexiones que todavía deben de andar por ahí, por algún lugar, donde decía, ¿qué es la vida? ¿Quién me ha mandado a mí a esta vida? Hasta donde yo sé, nadie me ha pedido permiso para enviarme aquí. También veía en aquella época el sufrimiento humano, el dolor, la guerra, las hambrunas, la gente que moría de hambre, y no me cuadraba esa idea de Dios que me habían dado con ese sufrimiento. Estoy hablando de los años 60, 70, pero eso todavía uno no tiene más que poner las noticias y ver todavía la gran cantidad de sufrimiento que existe en nuestra humanidad, ¿no? También escribía, algún día me gustaría llegar a saber quién soy y ser yo mismo por encima del espacio y el tiempo que me ha tocado vivir. Recuerdo que ya en la universidad empecé a buscar en otras fuentes, empecé a viajar, anduve en la política idealista un tiempo, anduve con los hippies, buscando respuestas, y encontraba respuestas parciales, pero no encontraba nada que fuera definitivo, ¿no? Y de hecho me sentía a veces como una especie de buscador que no encuentra lo que busca. Recuerdo que fue en el año 1978 que conocí a la fraternidad, la conocí en el 77, y en el 78 pues tuve la ocasión, en ese momento yo era un alumno de yoga, de conocer al maestro José Manuel Estrada, al hermano mayor, y cuando empecé a escucharlo, sentía que ese hombre sabía quién era, sabía por qué y para qué vivía, tenía un propósito muy definido y tenía una fuerza y una radiación enorme. Desde que lo conocí, yo tengo que reconocer que mi vida empezó a tomar un sentido, una dirección. Y hasta hoy es como si mi vida siguiera teniendo sentido desde que conocí al maestro. Posteriormente conocí al que fuera mi maestro personal, el venerable Satarajat, entonces era gurú José Marcelli, y cuando lo vi, ya desde lejos, el hermano mayor había desencarnado hacía unos meses, cuando lo vi de lejos, vi al hermano mayor. De hecho, casi me froto los ojos porque pensé que era el hermano mayor y ya no estaba físicamente con nosotros. Ahí obviamente comenzó un proceso, diríamos, de trabajo. Para mí el hermano mayor fue, no sé, como si hubiera sido mi abuelito. Yo era muy joven y obviamente muchas cosas se han quedado grabadas en mi alma y en mi mente, pero mi alcance, mi entendimiento era limitado. Y fue en ese contacto con el maestro durante muchos años, con el maestro Marcelli, que yo fui ablandando un poco mi cabeza dura y empecé a entender algunas cosas, ¿no? Hoy en día, después de muchas vivencias, de muchas experiencias, pues les comparto que es muy importante
que cada uno encuentre el sentido o un propósito para su vida. Es muy importante, porque si no, si uno no tiene propósito, irá de un lado para otro, se lo llevará el viento, se lo llevarán las modas, las circunstancias, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo donde este servidor daba unos talleres que yo titulaba algo así, aunque a veces se les cambiaba el nombre, de la prosperidad material y espiritual, y le ponía la coletilla de a través del yoga. Entonces yo narraba un poco mi experiencia y compartía primero, ¿no?, lo que yo había descubierto. Es muy importante que la persona se desarrolle en lo humano y para eso tiene que conseguir dar frutos de sus talentos, de sus cualidades, de aquello que trae. Todos somos diferentes, aunque en la esencia seamos iguales, y todos traemos un potencial. Para nosotros sentirnos desarrollados en lo humano, tenemos que dar frutos en eso. Y es curioso porque cuando uno se pone a trabajar en aquellas cosas que le gustan, que de alguna manera tiene una cierta cualidad o facilidad, pues uno se siente bien, se siente muy, muy bien. Esa etapa, desde el punto de vista evolutivo, se puede resolver en una vida o a veces son necesarias más vidas, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Tenemos miedo a apostar por aquello que nos gusta, por aquello que amamos. Estamos a veces atrapados en un contexto personal, familiar. Tenemos miedo a dejar o abandonar algo que nos produce seguridad, una relación, un trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando uno rompe las amarras y decide desarrollarse a sí mismo y trabajar por aquello que ama, siente una gran expansión. Yo, pues esa etapa la llamo la de la vocación, por llamarle de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo mis inquietudes en la adolescencia eran la naturaleza, era el arte, la fotografía, la montaña, el deporte y obviamente pues después de un proceso de formación me vi abocado a trabajar, ¿no? Entonces empecé trabajando en una empresa. Era una empresa relativamente grande que era en parte de la familia, era una sociedad anónima, ¿no? Al cabo de un tiempo, pues me vi dirigiendo la empresa y mi papá tenía un anhelo de que yo fuera un buen empresario. Él fue un empresario bueno, aunque al final cometió algunos errores. Y yo me desarrollé ahí durante unos 10 años, ¿no?, hasta que cumplí los 30. Tenía más de 200 personas a mi cargo. Tengo que reconocer que apliqué muchas de las cosas que yo iba aprendiendo en la fraternidad y en la SOA en cuanto a las relaciones personales, en cuanto a los valores, los yamas, los niyamas, la idea del servicio. Y conseguimos formar un grupo humano que se entusiasmó, y lo recuerdo perfectamente. Eso costó como 3 o 4 años y generar un sentimiento de grupo, de familia. Y hubo un momento que la empresa se salía de los parámetros normales, ¿no?, en cuanto a las ventas, en cuanto a la facturación, se multiplicó por 3 en unos 6 años. Y era una empresa bastante grande y obviamente yo me sentía realizado, pero quizá más por esa experiencia colectiva, de entusiasmo colectivo. Teníamos muchísimos clientes porque nuestro trabajo se fundamentaba en la idea de servir,
y en la idea del satya, de la stella, ¿no? De trabajar con la verdad, de no usurpar nada. En el mundo del comercio, saben, y en el mundo, en una empresa de automoción, hay muchas trampitas, hay muchos pequeños engaños, se factura 1 hora y se han trabajado 45 minutos, se cambian piezas, recambios, sin necesidad todavía de que sean cambiadas, muchas cosas, ¿no? Entonces, todo lo que yo había aprendido ya en la institución, en ese momento yo fui Yamin, medio genial, yo trataba de aplicarlo ahí. Y generó un efecto, una resonancia de confianza muy grande por parte de los clientes, que en muchos casos eran amigos, y la empresa se desbordó en muchos aspectos, ¿no? Vendíamos marcas de automóviles y de camiones de varias multinacionales, y recuerdo que venían a ver lo que estábamos haciendo desde Francia o desde Inglaterra para ver si teníamos alguna técnica especial, porque los parámetros, que eso se miden estadísticamente, ¿no? El porcentaje de penetración en el mercado, los niveles en las encuestas de satisfacción de los clientes eran muy superiores. Y la idea era tan sencilla, la técnica de marketing era tan sencilla como tratar de servir, como tratar de atender a la gente como quisiéramos que nos atendieran a nosotros mismos y trabajar con la verdad. Después de unos años, yo me di cuenta que ya había aprendido ahí lo que tenía que aprender, que la finalidad última de la empresa era producir beneficio, producir dinero. Incluso hubo algunas interferencias en la filosofía que habíamos desarrollado, y entonces entendí que era bueno cambiar de aires, ¿no? Y entonces empecé a vislumbrar qué podía hacer yo. Recuerdo que en esa etapa recibí algunas ofertas de las multinacionales con las que trabajábamos para que me incorporara a los equipos directivos, pero yo ya había decidido que lo que más me gustaba era la naturaleza y la fotografía, también la edición de libros, y que quería dedicarme a eso. Agradecí las ofertas y las propuestas y empecé desde cero con otra perspectiva ya diferente. Lo importante no era el dinero en sí mismo, obviamente tenía familia, tenía 3 hijos que alimentar y no podía prescindir del dinero, pero lo importante era sentirme realizado. La verdad, en la primera etapa yo me entregué mucho, pero en la segunda etapa, como hacía cosas que a mí me gustaban, me motivaban, recuerdo que no me costaba ningún esfuerzo trabajar. En la primera etapa, pues yo muchas veces estaba deseando que terminara el horario de trabajo, que sonara la sirena de la empresa para irme a hacer otras cosas. Y en esta segunda etapa era al revés. Estaba deseando que llegara el tiempo de trabajar. Fue una etapa muy interesante, duró 20 y tantos años. Es muy curioso porque yo no trabajaba por dinero, se lo puedo decir sinceramente. En el ciclo ese hubo un momento que yo ya elegía los trabajos que quería hacer. Muchas veces yo los hacía y luego los comercializaba. Y sentí que me pagaban por ir de excursión, por tomar fotografías, por hacer lo que me gustaba. Y recuerdo que a partir de la mitad de esa etapa ganaba mucho más dinero que cuando trabajaba por dinero. Es una cosa bien curiosa, porque cuando el alma se moviliza y se entrega, se genera una energía muy poderosa, ¿no? Muy, muy poderosa. Y cuando además de hacer las cosas por sí mismas, las haces por amor, esa fuerza es enorme, ¿no?
Entonces, es un ciclo interesante, ¿no? Es un ciclo diferente del primero. Luego, en esa etapa también me fui dando cuenta, ¿no?, de que al principio uno vive, ¿no?, principalmente por sí mismo, por su ego. Uno quiere triunfar, uno quiere destacar, uno quiere estar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es natural, ¿no?, en un alma joven, pero luego te vas dando cuenta de que las relaciones con los demás, con la familia, con los amigos, en este caso también con la fraternidad, tienen una dimensión muy especial y muy profunda, y que sin esos vínculos, sin esas relaciones, puedes crecer profesionalmente, intelectualmente, pero eh, tu alma no crece, no crece, ¿no? Yo eso tengo que reconocer, yo lo aprendí en la gran fraternidad universal, esa idea de compartir, de servir a los demás con lo que vas descubriendo. Y entonces ahí ya no eres tú solo, ¿no? Es el tú y yo, y es el nosotros, al principio en una dimensión cercana y próxima, ¿no? Yo la llamo, esa segunda etapa, la etapa de la misión. La vocación personal, la misión que es interpersonal, y ahí pues uno se va dando cuenta que esos nosotros cada vez son más y más y más, ¿no? Y ahí uno empieza a obtener, diríamos, un alimento, una recompensa que no se puede medir en dinero, ni en éxito, pero que nutre el alma mucho más allá del éxito y el dinero. Y obviamente, pues ya llevo unos años, ¿no?, embarcado en otra tarea que yo la interpreto como después de la misión, que tiene una función de vínculo, de realización espiritual, pues hay otra etapa, podríamos decir, de apostolado, ¿no?, donde después de haber vivido esa experiencia, después de haber de alguna manera cosechado en la vida, de haber demostrado, porque uno necesita demostrarse a sí mismo que es capaz, sobre todo en la primera etapa, pues uno siente la necesidad de compartir aquello que ha descubierto con los demás. Y esa etapa, pues obviamente, tiene muchas menos facetas personales, y muchas de las experiencias ya son trascendentales, ¿no?, más allá incluso de lo interpersonal. Y lo que les puedo compartir es que es muy importante, ¿no?, que vivamos con un propósito, eso que nosotros podamos llamar el ideal, si realmente descubrimos que es parte de nosotros, porque a lo mejor es posible que tengamos que vivir etapas o vidas todavía inmersos en una dimensión particular o personal. Y seguramente pensaba hacerlo, pero son tantos, pensé que íbamos a ser unos poquitos, ¿no? Si yo les preguntara, ¿no?, cuál es el propósito de su vida o de su existencia, si alguna vez lo han reflexionado, me imagino que saben que lo que dice la mayor parte de la gente es ser feliz, ¿verdad? Es una cosa confluyente, ¿no? Ser feliz. Es obvio que cada persona está viviendo en un nivel de experiencia y es posible que tenga otras inquietudes, ¿no? Hay quien a lo mejor quiere conseguir tener una casa o tener un negocio o tener un automóvil porque todavía no lo ha tenido, ¿no? Pero todo lo del tener es de alguna manera relativo, es cambiante, es comprable con dinero,
pero ser feliz está en otra dimensión. Ser feliz. Y yo entiendo la felicidad como un estado, no como una tenencia, ni siquiera como una pertenencia. Es un estado que nos permite además poder ser felices independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Porque cuando nos va muy bien, cuando todo nos va muy bien, normalmente nos ponemos alegres, ¿verdad? Estamos contentos, estamos satisfechos y pensamos que somos felices, ¿no? Eso es alegría. La alegría no es que sea mala, pero es circunstancial. Pero cuando cambian las tornas, las cosas se vuelven difíciles, vienen las dificultades, los contratiempos, el sufrimiento, las pruebas. Ese es el test auténtico de nuestra felicidad. Porque si realmente somos felices, podremos trascender. No quiere decir que no nos afecten las cosas, podremos trascender las etapas difíciles, que todos las vamos a vivir en algún momento de la vida y de la existencia, ¿no? Hay vidas muy difíciles, muy complicadas, y otras vidas que son un poco más fáciles, más llevaderas, pero el estado interno es el que determina la felicidad. Hay una máxima oriental que a mí me gusta recordar que dice: la felicidad no es una estación a la que llegar. Muchas veces pensamos que vamos a ser felices cuando tengamos un trabajo, cuando tengamos un coche, cuando nos casemos, cuando tengamos hijos. Son como fantasías, a veces como zanahorias que nos vamos poniendo. Pero yo entiendo que seremos realmente felices cuando seamos capaces de aceptar la realidad que nos toque vivir en cada momento y aún así tengamos capacidad para comprender y para amar en una dimensión que va más allá del querer, aceptar a los seres, a las cosas, luchar por nuestras ideas, por nuestros ideales y comprender que todo en la vida tiene un sentido, tiene un significado. Y yo les puedo decir que para mí ha sido una buena experiencia y un buen entrenamiento el que he recibido pues, en las escuelas de la Orden del Aquarius, con la disciplina del yoga como enseñanza trascendente y sus valores, porque obviamente si tenemos ideal, si tenemos una necesidad de trascendencia, tenemos que fundamentarlo en unos valores que se tienen que proyectar como hechos bien hechos. Y esa filosofía del yoga me parece la ciencia del alma humana más profunda, esencialmente profunda y completa que se ha planteado a la humanidad. Y saben que es muy antigua, es milenaria. Es confluyente con otras filosofías y otras tradiciones en muchos aspectos, pero tiene una dimensión holística e integral. Veo que hay por ahí manos levantadas. No sé si quieran comentar algo directamente de lo que estoy hablando. No veo todas las que hay, pero veo algunas. Adelante. No sé si alguien nos va a ayudar a moderar, porque somos muchos y yo no puedo estar visualizándolos a todos. Perdón. Sí, Perdón, maestro. Sí, en un rato se va a abrir un espacio de preguntas, no sé, en unos 20 minutos, para lo que la gente quiera preguntar, bueno, le vaya respondiendo. Entonces también para que no, para que sea un poco más fácil. Bueno. Si le parece.
Y no, yo le comparto que yo no quiero hablar mucho, o sea, quiero que hablemos entre todos, ¿no? Con preguntas o con experiencias, ¿no? La dinámica de los nuevos tiempos es compartir. Yo posiblemente tenga muchas más cosas que decirles, pero no quiero establecer un monólogo. Me interesa saber lo que sienten, lo que piensan, lo que buscan, si sienten que han conseguido aquello que anhelaban o se les ha ido de las manos. Me interesa dialogar con ustedes, ¿no? Y seguro que ahí surgen otras muchas Ahora experiencias. mismo hay perdón, Sí. ahora mismo hay dos personas que levantaron la mano hace rato. No sé si desea entonces empezar a responder, como usted lo diga. Sí, claro, es que veo las manos ahí ya mucho tiempo. Entonces, Sí, si quieren ir sí. dando la palabra, Bueno, para mí es más cómodo, si son tan amables. ok. Bueno, está Gina Siliceo, que hace rato levantó la mano, si quiere preguntar. Adelante, Gina. ¿Desea preguntar algo? Parece que no nos escucha, tiene una foto fija. Por ahí veo, a ver, si es tan amable, Célida. sí, adelante, si lo hace usted mejor para mí. Okay. Célida, por favor. Me parece que tiene el micrófono pausado y no está hablando, pero no se la oye. Tendría que activar su micrófono abajo a la izquierda en la esquina. Adelante. Sí pudo activar su micrófono. Tiene el audio desactivado. No sé si lo puedan activar ustedes. Yo no puedo. Un momento. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, parece que sí. Adelante. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Pues es un gran placer, un gran honor tenerlo, escucharlo y que nos comparta toda su experiencia de pues ya de tantos años, porque yo lo he escuchado bastante y realmente ha llegado a esa parte yo creo que casi todos nosotros, de querer estar siempre en el momento presente, conscientes y tratar de estar felices, ¿no? O que esa felicidad de la que usted habla sea ese estado constante. Sin embargo, muchos de los problemas que en mi caso yo he enfrentado sola, especialmente con mi hijo, que ha sido drogadicto bastante tiempo, ha minado, ha cortado un poquito o mucho la manera en cómo yo estaba llevando el getulado, las escuelas, la Cámara incluso de Guadalajara, aquí en México. Y entonces, mucha de la problemática esa, cómo hacer de que esa serenidad, esa felicidad no se opaque, eh, no lleve a veces hasta desesperación por tratar de que otra persona, en este caso mi hijo, salga adelante, u otras personas en el caso de enfermedades, ¿no? De otro tipo, especialmente ahora como estamos en esta pandemia. Muchísimas gracias, maestro. Pues gracias a usted.
vamos a ver, hablaba de vivir el presente. El yoga nos dice, ¿no?, que el estado de yug solamente se da en plena presencia, lo dice también el budismo, ¿no? Y la idea es cada vez más tener la capacidad de habitar el presente, de habitar el cuerpo a través de la conciencia, la sensibilidad, aquello que sentimos, también lo sensorial, la mente, que debe de estar, diríamos, lo más centrada posible, no tener una mente vagabunda que ande de acá para allá, eso lo podemos cultivar. Y luego también una conexión, pues, de lo que nosotros somos, ¿no?, de aquello que somos. El yoga lo entendemos a veces como una especie de secuencia de ejercicios o de respiraciones. El maestro es muy claro, ¿no? El auténtico yoga es para la conciencia, para darnos cuenta, ¿no? Y es bueno reflexionar sobre la felicidad, por lo que usted decía, porque pensamos que la felicidad, a veces lo pensamos, ¿no?, es estar todo el día dando saltos de alegría, ¿no? Yo no lo entiendo así. De hecho, hay gente que lo busca de manera artificial, ¿no? Lo busca con el alcohol, con las drogas, ¿no? A veces es una evasión, a veces es conseguir estados de euforia, ¿no?, para sentirse bien, aunque sea por un momento, ¿no? Pero la felicidad es silenciosa, no es muy ruidosa y sobre todo tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos, primero, de comprendernos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos y de comprender y aceptar la realidad. Las experiencias de la vida. Todos venimos más o menos con un destino. No es un destino cerrado, pero nos vamos a tener que enfrentar con algunas situaciones que seguramente nosotros no elegiríamos si pudiéramos elegir conscientemente y aquí en la tierra un menú para nuestra vida. Entonces uno tiene que aprender a negociar, hasta qué punto puede llevar adelante algunas cosas y hasta dónde no puede, ¿no? Y entonces, pues hacer lo que pueda buenamente, dar lo mejor de sí mismo, pero si eso no alcanza para resolver algunos problemas, algunas situaciones familiares, uno tiene que aceptarlas, igual que se tiene que aceptar a sí mismo tal y como es, no para justificarse, ¿no?, pero uno tiene que partir de un nivel de aceptación, ¿no? Y además darnos cuenta que la realidad es mutable y es cambiante. El que aspire a una felicidad constante deberá de adaptarse al cambio constante. Eso lo dijo el señor Buda hace ya miles de años. Entonces, la vida nos va a cambiar el escenario de vez en cuando, a veces muchas veces, a veces menos veces. Y también el señor Buda dijo, ¿no?, que en las verdades nobles, ¿no?, del budismo, que el sufrimiento humano existe y que surge cuando surge el apego y que cesa cuando el apego cesa. Y la causa del sufrimiento y el apego es la ignorancia, no comprender realmente el porqué de las cosas, ¿no? Uno de los aspectos que a mí más me llegó del hermano mayor, del maestro Estrada, es que él nos explicaba que todo, absolutamente todo, está dentro de un orden, dentro de un plan cósmico. Lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo, lo que consideramos profano, lo que consideramos sagrado. Todo está ordenado. Y incluso el desorden humano no puede salirse del orden cósmico en base a las leyes de causa y efecto.
Entonces a mí eso me ayudó a dejar de sufrir cuando veía sufrir a los demás o cuando veía sufrir a la gente cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque cada alma está en un proceso. Eso también hablaba el hermano mayor y el maestro Marcelli, ¿no? Y nosotros, por mucho amor que tengamos hacia algunos seres, no podemos cambiar su proceso de evolución. A lo mejor podemos acompañar, podemos ayudar un poco, pero no podemos evitar, por lo menos a corto plazo, el sufrimiento de los demás. Sí que podemos ayudar a que las personas vayan ampliando cada vez más su comprensión de la vida y de la existencia, ¿no? Entonces uno ahí tiene que negociar y ver hasta dónde puede llegar, porque a veces uno se daña tratando de ayudar a los demás, incluso sin que los demás quieran que les ayudemos. Porque para que una persona pueda ser ayudada, tiene que tener un mínimo de apertura y de voluntad de recibir ayuda, ¿no? Entonces creamos ahí unos círculos viciosos que a veces son muy dolorosos, que nos desgastan, que queman nuestra energía y a veces no los podemos cambiar. No los podemos cambiar porque cada persona ha ido creando su propio destino, que les decía que no lo entiendo como cerrado, pero que tiene sus procesos y que tenemos que aprender también a respetarlo, ¿no? A respetarlo. Entonces, la idea sería, ¿no?, en base a nuestra conciencia, a nuestro ideal, ofrecer lo mejor que podamos ofrecer, pero no apegarnos a que lo que nosotros demos va a resolver los problemas. Alguna vez lo podremos conseguir, pero a lo mejor otras muchas veces no. Por eso lo ideal es sencillamente ofrecer, y si alguien necesita algo, pues que buenamente lo tome. Es posible, a veces ocurre, ¿no? Uno ofrece algo a alguien o a un grupo y no toma nada, ¿no? Pero al paso siguiente hay alguien que está buscando eso y viene y lo toma, ¿no? Y lo toma. Y puede ser útil a lo mejor para otra persona diferente, ¿no? En la cual nosotros no habíamos pensado. No habíamos pensado. Entonces, pues ese apego del que hablaba el señor Buda puede ser físico, material. Vivimos en una sociedad que genera apegos al bienestar, a la comodidad, al consumo, al tener, ¿no? Pero el apego indefectiblemente nos va a llevar al sufrimiento. A veces hay apegos emocionales que no son visibles, pero son muy fuertes. A veces hay apegos mentales, conceptuales, ideológicos, de credos. Y la idea es que uno pueda aprender a vivir, eso está en los yamas y los niyamas, de manera sencilla, sin demasiadas necesidades, sin crear apegos, ¿no? De manera austera, no quiere decir pobre o miserable, ¿no? Porque no necesitamos demasiado para vivir, y una parte de esa energía que a veces empleamos enorme, ¿no?, en conseguir cosas, en conseguir dinero para tener, pues la podemos dedicar a los demás. Porque si aprendemos a vivir sencillamente, no vamos a necesitar demasiado. No vamos a necesitar demasiado, y curiosamente, si nosotros estamos colaborando activamente con la vida no nos va a abandonar. Alguna vez en algunos aspectos sí, son las pruebas del sendero, ¿no?, para ver si realmente estamos decididos a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Hay crucifixiones en algunas etapas, ¿no? Pero la vida al final no nos va a abandonar. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos.
La siguiente persona que ha levantado la mano es Angelita, tiene el micrófono activado, si es tan amable. Maestro, tenemos 8 personas con preguntas. Lo digo para que lo tenga presente. Gracias. Trataré de ser breve. Adelante. Buenas noches, Adelante, maestro. Angelita. Gracias. Buenas noches. Yo quería... me resulta muy difícil saber encontrar el propósito, mi propósito de la vida. Es cierto que a mí me apasionan los animales, me apasiona la naturaleza, pero no soy capaz de encontrar o de poder ver el propósito de mi vida. Gracias. Quizá ahí la pregunta sería, ¿no? ¿Se ha arriesgado a dar pasos para buscarlo? Ha hablado de la naturaleza, es la manifestación física de la divinidad o del cosmos, ¿no? Hay no sé cuántas cosas podría llegar a buscar o a crear, ¿no? Y los animales, pues, en una parte somos nosotros, porque todavía somos un poco animales, ¿no? Pero son nuestros hermanos menores en la creación, ¿no? Usted tiene que avanzar para encontrarse a sí misma. Nadie le va a descubrir. Ya depende cómo se sienta usted, cómo vive, ¿no? Pero yo le digo que cuando usted conecte con aquello que sienta profundamente y aquello que ama, va a sentir una erupción enorme de energía en su alma, ¿no? Que la va a transportar, la va a llevar muy lejos, ¿no? Y se va a recrear inicialmente, ¿no? Se va a recrear. Yo le puedo compartir, ¿no? Que en mis años de fotógrafo, aunque fui primero fotógrafo aficionado, ¿no? Cuando yo iba a la montaña, al mar, al bosque, al río, a la cascada, ¿no? Yo iba con una actitud de veneración, entendiendo que eso era una manifestación que me trascendía, ¿no? Y era una expresión de armonía y de belleza, ¿no? Entonces, yo he tenido muchos éxtasis humanos contemplando la naturaleza y fotografiándola, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Yo tengo que reconocer que una parte de mi alma se ha nutrido de eso, ¿no? Porque en algunos aspectos era un poco bruto, ¿no? Pero esa sensibilidad que se despierta te enriquece mucho, ¿no? Y esos niveles sutiles son difíciles, o sea, me refiero que no se vinculan con un interés, ¿no? Es como una proyección y una necesidad, ¿no? El hermano mayor decía, las flores son pensamientos de Dios. Pues no vean lo bien que yo me lo he pasado observando las flores, contemplando las flores, fotografiando las flores, ¿no? Es como una especie de delirio, ¿no? Del creador por las formas, los colores, no sé. Es increíble, ¿no? Me parece algo onírico, fantástico, y son reales, están ahí y están por todas partes. Hay flores por todas partes, hasta en los hielos, en los desiertos, ¿no? Entonces lo que se me ocurre, ¿no? Es sugerirle que si siente que no ha encontrado eso, que lo busque un poco más decididamente, ¿eh? Y cuando encuentre una pista, estire y construya, ¿no? Construya algo, si no lo hay, porque a lo mejor lo encuentra y solo tiene que integrarse, ¿no? Pero es muy importante que se conecte, porque cuando se conecte, pues va a sentir esa plenitud y ese éxtasis, que al principio va a tener que ver con su parte humana, con su parte sensible. Eso no es malo, ¿no? Y cuando eso lo haya realizado, lo haya saciado, su alma le va a pedir otras cosas que no van a negar eso, pero que es una parte que tiene que desarrollar, es importante, ¿no? Y es diferente para cada uno. Puede haber cosas parecidas o paralelas, pero es como si cada uno encontrara su lugar o lo creara. Merece la pena intentarlo.
merece la pena intentar. Hay que buscar para encontrar. Adelante, más preguntas. Si alguien quisiera compartir algo más de lo que yo digo, pues también lo puede hacer, ¿no? En base a su experiencia, ¿no? Yo tengo una pregunta, maestro. Mi pregunta es, ¿cómo combinar lo que a uno le gusta o la misión de vida de uno mismo con esas necesidades básicas o materiales que suponen subsistir diariamente, hablando también del ámbito económico? Imaginemos que cuando no se tiene nada. Bueno, si uno no tiene nada, pues, y tiene que comer, pues tendrá que buscar algo inmediato para poder comer hoy y mañana. Eso que puede parecer algo superfluo le ocurre todavía a muchos millones de seres humanos. Ustedes lo saben, ¿no? Hay países donde la gente sale a la calle en el día para ganar algo o a veces robar algo para poder comer o para que su familia coma en ese día, ¿no? Es una situación muy básica, ¿no? Obviamente yo no les recomiendo que roben, sino que proyecten su energía trabajando y que no se olviden, aunque tengan poco, no se olviden de compartir lo que tengan. Porque hay una clave mágica dentro del principio de causa y efecto, es que si ustedes comparten, aunque tengan poco, la vida va a empezar a compartir con ustedes, ¿no? Algunas veces hay personas que me preguntan, mire, me ha ido mal económicamente, he decidido que me voy a centrar en el dinero durante un tiempo para resolver mi problema y luego ya buscaré otras cosas, ¿no?, más trascendentales. Yo les suelo decir, es que las cosas no se dan de manera aislada, se dan de manera conjunta, ¿no? Y la realidad tiene 4 patas. Una de ellas es la materia, otra de ellas es la energía, la motivación, la alegría, los sentimientos, otra es la mente y la otra es el espíritu. Y son como un ecosistema. Ustedes saben que cuando un ecosistema pierde algunos de sus componentes, todo el ecosistema empieza a decrecer. Entonces, yo les sugiero a las personas que trabajen la dinámica física material, la emocional, la afectiva, la mental desde el punto de vista positivo-negativo del estudio y también del silencio, y también la espiritual, porque eso genera un movimiento que es una espiral de fuerza, de energía, que al final atrae riqueza en todas las dimensiones. Pero si uno se centra solo en el dinero, posiblemente termine más pobre. También le digo a los hermanos a veces, cuando dicen necesitamos dinero, vamos a hacer actividades para conseguir dinero. Yo les suelo decir, no hagan nada en la fraternidad por dinero. Hagan las cosas bien hechas por el ideal, porque son buenas para la gente. Y luego ya verán cómo el dinero llega como una consecuencia, ¿no? Pero si no, nos convertimos en comerciantes. Y a veces con buena voluntad por las dificultades y quizá por la falta de entrega, de motivación y de entusiasmo, al final estamos promoviendo cosas por dinero. El dinero es lo más fácil de conseguir, de concretar. Es lo más fácil. Es más difícil generar buenos sentimientos o buenas ideas o una buena conexión espiritual. Entonces, la propuesta que está expresada aquí en este saludo, en lo humano, conciencia, dominio, eso requiere disciplina física, emocional, mental y espiritual. Y eso con el tiempo irá haciendo trascender esa dimensión humana hasta expresarla en la parte superior desde el punto de vista de los chakras y del yoga. Entonces, yo les recomiendo, yo lo he hecho en algunos momentos de mi vida, he dejado lo que tenía
Cuando hice ese cambio de mi trabajo, muchos pensaban que me había vuelto loco, ¿no? Porque tenía una seguridad, tenía un buen empleo, tenía una buena vida y empecé de cero, ¿no? También cuando decidí dejarlo todo para empezar la etapa de gurú, pues algunas personas no entendían lo que estaba haciendo, ¿no? Era un cambio intenso, un cambio fuerte. Lo he dado en algunos momentos de mi vida, de mi existencia, ¿no? Entonces hay que arriesgarse a cambiar. Entonces busque. Si nota que le falta algo, que no se siente plena, tenga el valor de dar un paso o los que hagan falta, ¿no? Y arriésguese. Y hay un momento donde hay que elegir entre el pasado y el presente y la proyección del futuro, ¿no? Es como cuando tenemos las manos llenas de cosas que a lo mejor nos son útiles, nos han sido útiles, pero llega un punto, a lo mejor esto no nos satisface del todo, necesitamos otras cosas, pero tenemos miedo a soltarlas por miedo a perderlas, ¿no? Pero si uno va dejando cosas, ¿qué ocurre con las manos? Se genera un vacío que se puede llenar. Y si nosotros estamos trabajando en una actitud positiva y trascendente, aquello que dejemos generará un vacío que se va a llenar con algo superior a lo que dejamos. Eso tengo una fe porque me ha ocurrido muchas veces. No hay que tener miedo, hay que soltar y soltar, y lo pueden experimentar en cualquier ámbito. Muy bien, ¿más cosas? Sí, la siguiente pregunta es de Juan, terminado en C. Mientras que hace la pregunta, como lo ha escrito en el chat, directamente dice, ¿tiene proyecto de venir al cono sur de América? Por favor, active su teléfono, o sea, active su micrófono Juan C. Si desea formular la pregunta directamente, si no ya la tiene el maestro. Claro, Gracias. me imagino que Juan C. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches. Ajá. Bueno, en parte acaba de responder un poco la pregunta. Yo tengo muy claro el sentido, para qué trabajo, el servicio, entregarme a otros y tengo una vocación desde hace mucho tiempo muy clara. Pero también es cómo hacer que esa vocación genere más dinero, es decir, cómo enfocarla más para que genere más dinero. Esa es una de las preguntas mías que la llevo desde hace unos años, porque no es que me falte la comida ni nada, pero sí necesitamos producir más porque hay muchos gastos de los hijos en el colegio o en una cantidad de cosas. Entonces, es cómo manejar ese equilibrio entre hacer las cosas por amor y decir, ay, no importa, yo lo hago igual porque me encanta hacerlo, versus el necesito también generar ingresos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si usted sabe, profesor Carlos, ¿hay alguna diferencia o cuál sería la diferencia entre propósito y sentido? Son un par de palabras que están tan de moda ahora que pueden generar alguna confusión. ¿Qué es vivir con propósito y qué es vivir con sentido? Esas dos me generan como esa confusión a veces. Quisiera tener más claridad. Muchísimas gracias. Bueno, quizá es una cuestión, vamos por la segunda parte primero, ¿no? De significado de las palabras, ¿no? Cuando algo tiene sentido, yo entiendo que tiene dirección, ¿no? Que tiene propósito, ¿no? No veo diferencia, no sé la persona que utilice las palabras si le quiera dar otro sentido, ¿no? Entonces, yo eso lo interpreto como que uno vive con una dirección, ¿no? Una dirección de vida, o sea, tu vida se dirige hacia un lugar, ¿no? Tiene sentido, tiene significado y te retroalimenta. Porque si no, uno puede sentir que su vida no tiene demasiado sentido, que está perdido. Eso luego se expresa en una falta de motivación importante, en una falta de ideales, ¿no? Llámelo como quiera, ¿no? Pero busque, ¿no? Que se sienta bien ubicado y que camina, que se mueve en una dirección.
No quiere decir que esa dirección sea absoluta o sea rígida. Es posible que a lo largo de su vida tendrá, igual que se hace en la navegación aérea, marítima, ¿verdad? Se van haciendo ajustes hoy en día con la ayuda de los sistemas electrónicos y modernos, ¿no? Porque las corrientes de viento, de agua, etcétera, pues te van desviando de tu rumbo, ¿no? Incluso a lo mejor alguna vez puedas llegar a sentir la necesidad de dar un golpe de timón importante, ¿no? Dar un cambio de rumbo importante en tu vida, ¿no? Y dejar algunas cosas atrás, ¿no? Si usted dice que siente que está en lo que quiere, pues yo le recomiendo que no lo deje por dinero, sino que busque una mayor excelencia, ¿comprende? Y espacios donde usted pueda compartir. Es obvio que uno necesita recursos materiales para vivir y para sacar adelante una familia, ¿no? Pero yo he visto casos donde la gente ha abandonado su medio, donde se encontraba bien, y ha ido a buscar dinero por dinero y le ha ido peor. Entonces, mejore donde está, genere otros aspectos, genere excelencia y ya verá cómo la vida le va a ir dando. Y a lo mejor, mire lo que le digo, porque obviamente dentro del destino hay cosas que no están, diríamos, previstas, ¿no? Pero trate de compartir con aquellos que tengan menos que usted. O si su actividad es comercial, trate, eso lo experimenté yo en mi primera etapa, ¿no? Que todo el mundo se vea justamente retribuido. Aunque uno tenga, diríamos, más potestad o más poder por lo que sea, ¿no? Por la posición que ocupe, ¿no? Que todo el mundo se vea dignamente retribuido, sea generoso, porque el que más tiene no es el que más pide, el que más pide es el que más deudas tiene, es el que más da. Incluso, pues yo le recomiendo que si tienen contacto con lo superior o tienen alguna disciplina mística o espiritual, que no pidan, que den gracias, reconocimiento, admiración, veneración. Jesús lo dijo y para mí es un password, ¿no? Buscar al Padre. Y lo demás se os dará por añadidura. Y es bueno abrir la mente porque a lo mejor dentro de nuestro ámbito podemos abrir muchísimas posibilidades nuevas. Yo así lo he ido experimentando. Yo ahora no tengo un trabajo remunerado, ¿no? Así me dijeron que lo tenía que hacer y lo entendí porque forma parte de la tradición, ¿no? Pero sin embargo, vivo mucho más humildemente que vivía antes, ¿no? Pero siento que la vida me va dando lo que yo necesito. Viví la etapa familiar con los niños, con los jóvenes, ¿no? Que hacen falta obviamente recursos, ¿no? Pero también la vida me ayudó con eso. Siempre estuve dedicado en una parte importante a servir a los demás, a dar clases de yoga. Llevo 40 y tantos años dando clases de yoga. Ahora a lo mejor no las doy en un centro como antes. Estuve 30 años dando clases de yoga. Llegué a tener 4 y 5 clases de yoga semanales, ¿no? Y tenía familia y tenía trabajo. Me armonizaba para poder estar ahí. Entonces, ahora sin trabajo a veces mucho, pero no es un trabajo que se haga por dinero o por remuneración. Pero la vida me sigue ayudando. Si tienen dudas con respecto al dinero, comiencen a compartir riqueza, aunque sea poca, ¿no?
de lo que tengan, compartan, ayuden, colaboren y ya verán cómo se abre un canal que puede ser infinito, ¿no? Adelante, más preguntas. Sí, ya tiene activado su teléfono Juan C. Con la pregunta de si tiene el proyecto de ir hacia el cono sur de América, maestro. Ah, es que ese Juan C. no sé quién es. Por acá, ¿se me escucha? Hola. Sí, claro, Juan. Juan Carlos, mi nombre es Juan Carlos Méndez. Hola, Ah, ¿se me escucha? sí, muy bien, Juan Carlos. Sí. Bueno, reformulo la pregunta. Resido en Uruguay, soy español. Estuve en la Gran Fraternidad Universal hace años, conocí al sublime hermano mayor y ahora estoy, la vida me trajo aquí a Sudamérica y tengo un proyecto muy concreto que es lograr hacer un lugar de un ashram, por llamarlo de alguna manera, aunque ya no lo llamo así, pero sí mi interés era conocerlo y poder concertar pues el encuentro acá y colaborar para, digamos, fundar una escuela iniciática y reinsertarme nuevamente en la orden, pero probablemente, ¿no? Porque dejé la orden allá hace años en las Islas Canarias. Viajé a México en la época en que el entonces Guru Marcelli y el venerable Sataraja Domingo Díaz Porta, pues hubo ahí una especie de separación. Bueno, no voy a contar todo, supongo que todos conocen la historia y bueno, me estoy replanteando volver a entrar al sendero iniciático y poder estar sirviendo acá en esta zona que es para mí especial, en la zona de Uruguay. Bueno, Juan, pues bienvenido de vuelta. Hablaba de una separación. A veces lo que hay son definiciones de senderos y de trayectorias, ¿no? Sí. Y a veces caminamos juntos, pero a veces por lo que sea, ¿no? Tomamos rumbos diferentes, ¿no? Es muy importante que cada uno siga el camino que entiende que debe de seguir. Si comprendemos algunos aspectos de la iniciación, nos daremos cuenta, ¿no? Que aunque eso a veces emocionalmente pueda ser incómodo, pues también son definiciones que son necesarias, ¿no? Pues mire, estuve el año pasado en Sudamérica, en Chile, por esta época, y ahora mismo no tengo previsto, no tengo agendado, hace tiempo que no visito otros países, ¿no? Pero bueno, o este servidor o otras personas estamos para servirle. No sé si tiene ya conexiones en Uruguay, porque hay algunos... No, pedí al ASRAN de Murcia, a la persona que está a cargo, si me podía Sí, proporcionar su correo. Me dijo que me va a dar su correo porque no tenía su claro. número de celular para ir viendo la posibilidad de hacer algo por acá. Claro. Si ya le pasan mi correo, me puede escribir Bueno, y yo le puedo facilitar algún contacto en Uruguay. Ahora mismo no tenemos una fraternidad organizada, sé que no hay nada acá. pero hay alguna persona, ¿no? Sí, Y hay alguna persona que está conectada, ¿no? Entonces, puede conectar ahí. Y mire, el ARRAN es como una etapa un poco más avanzada. El ARRAN tal y como nosotros lo concebimos, ¿no? Porque requiere un estado de conciencia, una preparación, no es únicamente un terreno. sí, Hay que empezar generando grupos de fraternidad, con centros de estudios, clases de yoga, ¿no? Porque luego el ARRAN necesita, más allá del terreno, necesita un equipo humano que esté conectado con lo que representa la misión de los maestres y que esté dispuesto a colaborar, a sostenerlo. No es demasiado fácil sostener un ARRAN, ¿no? sí, Con eso no le digo que sea una cosa imposible, pero hay que llevar un proceso, ¿no? claro. Sí, Y sí, sí, adelante. que de alguna manera tuve la experiencia, estuve casi 4 años de anciano de Ashram en Tenerife, Ajá. en el
narran de allá del puerto de la Cruz, de la Orotava. Y Arautapala, sí. sí, estuve 3 años en la escuela de Genián y después ahí fue que me retiré de la orden. Estaba ya para supuestamente pasar al grado de Getul, pero después hice un viaje a México y bueno, he seguido mi camino espiritual y iniciático, de alguna manera, por llamarlo así. No he dejado de practicar todas mis disciplinas, soy vegano, sigo practicando yoga y sigo con todas las disciplinas espirituales, usando herramientas que he ido aprendiendo y enseñando también. Y tengo varios proyectos a desarrollar. De hecho, viajo a España, soy español, de hecho soy de Tenerife, pero resido ahora mismo en Uruguay, y con esto de la pandemia, como se dice ahora, pues nos hemos quedado por aquí haciendo cursos y trabajando con otras. Y bueno, he tenido esa inquietud de volver a conectar con la GFU, con la fraternidad, ver qué se puede añadir acá, de qué forma podemos hacer algo grande, porque tengo en mente, tengo un proyecto y quisiera eso, que muchos puedan beneficiarse de ese proyecto, que es todo lo que usted ha hablado en términos materiales, en términos espirituales, obviamente, y para traer más luz a la tierra. Esa Claro. es la idea general. Pues tengamos contacto y luego, si usted empieza, pues seguro que llegará alguna persona de las posibilidades, ¿no? De Argentina, en Brasil ahora tenemos pocos hermanos, y si hay lugar y hay trabajo, pues Claro. este servidor también podría. Estuve una vez en Uruguay, fueron unos poquitos días, cuando hice mi peregrinaje, tuvimos una convivencia y tengo un grato recuerdo de Uruguay, de lo que viví allí. Lo que trae la misión es bueno para todos los pueblos, para todas las razas, es una cuestión de tiempo, ¿no? Claro. No es una conversión, sino una transformación del alma, pero con una metodología real, no es simbólico, ¿no? Entonces, pues obviamente, si ya estuvo en las escuelas, seguro que ha comprendido, ha entendido, sobre todo si tiene la voluntad. Hay que presentar eso bien, porque no es algo que se pueda vender, o se necesita que las personas, aquellas que tengan un cierto nivel de madurez y de inquietud espiritual, pues empiecen a trabajarse a sí mismas, ¿no? El trabajo de la misión tiene dos partes, ¿no? Una que es propiamente humano, pero es que luego estamos trabajando en un proyecto superior, en la misión del Aquarius, y también tenemos mucha asistencia desde arriba, desde lo alto, ¿no? Y cuando trabajamos bien, esa fuerza que se eleva, ¿no?, desde nosotros hacia arriba, se ve correspondida, ¿no?, por algo que desciende, ¿no? Y entonces se puede generar un entusiasmo enorme, una motivación enorme, pero hay que plantear bien el trabajo, ¿no? Y tiene que ser ante todo un trabajo desinteresado. Claro. Ese es el auténtico del yoga, la renuncia a los frutos de la acción. Sí. Entonces, gusto en saludarlo. No sé si nos hayamos visto alguna vez. No sé si lo vi una vez en Decathlon, en Murcia. Estaba con mi esposa de compras en Decathlon en Murcia y tenía grado de gurú en ese momento, pero bueno, no sé por qué, no sé si era usted o era otra persona. No me atreví a saludarlo porque no en estaba Murcia es posible, ¿no? Porque tengo aquí la familia y de vez en cuando, y la familia espiritual ando también por aquí. Pues ánimo y adelante, entremos en contacto. Será bienvenido si nos vemos por acá. Será bienvenido. A ver cómo le podemos apoyar, ¿no?, en su noble aspiración. Adelante, a usted, Juan. Muchas gracias, Juan Carlos. Gina Silicio, la siguiente, por favor. Adelante. Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Hace rato fue un problema como técnico, pero ya estamos aquí. Agradecida a la vida de plano por haberle conocido, maestro. Yo tuve la oportunidad de platicar con usted, conocerlo y convivir
en el ashram de Oaxaca, de Puerto Escondido. Entonces tengo una gran imagen de usted en mi corazón. Y pues nada más para comentar respecto a lo que hablaban hace rato del desapego, que pues a muchos se nos dificulta, quizás porque estamos en el camino y son pruebas que nos va dando la vida. A mí me funcionó mucho la forma consciente en ver las cosas para poder decir, no vale tanto la pena enfocarme en algo, pero sí con un servicio, con un amor, aprender de toda la gente que tengo, que aprecio, sin llegar ya a un apego condicional que nada más me podría hacer daño a mí. Entonces, eso me ha llevado a un paso más a la felicidad, gracias a sus pláticas que tuve con usted. Lo conocí creo que hace 2 años, y fue de verdad que yo lo vi y usted me dio la bendición y eso cambió para acá mi vida. Entonces, pues, gracias por compartir ahorita que me llegó la invitación, de verdad agradecida. Sigo estudiando, compartiendo, haciendo servicio y ayudando a mucha gente. Estoy iniciando con clases de yoga y en estos momentos que la gente nos pide ayuda, enfocarla a que se reconozca, se ame, y en eso su vida va a cambiar también. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos. Pues gracias a usted, Gina, ¿no? Por compartirnos y por lo que está haciendo, ¿no? La idea es que cada uno ponga lo mejor de sí mismo para que vayamos construyendo, que es una construcción energética, ¿no? Esa fraternidad universal, ¿no? Y hay que mostrar formas nuevas de vivir más allá de lo que la sociedad ahora mismo adora, ¿no? El consumo, el placer, el hedonismo, ¿no? Y ver que se puede ser feliz de otra forma realmente, ¿no? Sin desgaste, sin sufrimiento. Pues adelante, ¿no? No sé si está en Oaxaca o en otro lugar. No, yo estoy en la Ciudad de México y aparte estoy tomando clases en el Centro Budista de la Ciudad de México. Entonces lo combino porque es lo que yo digo, todo lo que nutre mi alma y sea para bien y me funcione, ahí seguimos en el camino. Claro, nosotros estamos siguiendo a 2 maestres, diríamos, contemporáneos, ¿no? Pero que afirman las tradiciones espirituales, ¿no? Si usted observa cómo el maestre de la Ferrier aborda el budismo, habla del budismo, constantemente hace puentes, ¿no? Con lo que él está proponiendo para esta era, con lo que propuso el maestre Jesús, ¿no? Si el camino es verdadero, hacia lo alto, es el mismo, y nosotros no venimos a crear un nuevo credo en absoluto, ¿no? Cada uno, si tiene una religión, se ha identificado, debe de seguirla y conservarla, pero eso no es impedimento para que pueda trabajar con otros seres humanos para construir una fraternidad universal, ¿no? Y se tiene que dar partiendo de una diversidad, pero trabajando hacia la unidad, ¿no? Así es, maestro. Pues muchas gracias. Y ahorita lo acaba de decir de la mejor forma y con la gente que comparto. Le digo, todas las religiones tienen una misma conexión: el amor, la paz y el servicio. Entonces tú lo veas del lado de que eres tal religión o otra, ninguno te va a decir mata, haces el daño y todo. Venimos para llegar a la esencia, ¿no? De lo que representa la religión, trascendiendo las diferencias. Gracias, Gina. Adelante, más personas, no sé cuánta gente hay. La siguiente persona es María del Carmen. Quedan 2, 4, 6, 7 personas más, maestro, de María del Carmen González Mejía. Adelante. Sí, María del Carmen. A lo mejor no tiene abierto su micrófono. La siguiente es Jazmín del Toro. Jazmín.
vean, porque como no los veo a todos, son muchos, igual están hablando y no se les oye, ¿no? De activar su micro. Y si no, vamos pasando a otras personas que estén disponibles, ¿no? Bien, la siguiente aparece como invitado. Aquí tenemos a Jalmín del Toro. Adelante. Oh, Tiene su micro reactivado. Adelante. hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Muy buenas tardes o buenas noches, como sea el caso. Maestro, muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta era cómo podemos trabajar en esos apegos, cómo podemos liberarnos de los apegos sentimentales o emocionales, que siento que son los más, pues, los que nos afectan mucho más. Para usted, ¿cómo podríamos ir dejando un poco de aferrarnos a esas emociones negativas que nos produce, pues, por ejemplo, apegarnos a una relación, podría ser de una pareja, por ejemplo, de necesitar muchísimo a alguien y estar ahí aferrado? ¿Cómo podemos ir dejando, pues, todas esas emociones negativas que nos produce? Esa sería mi pregunta. Bueno, que no es poco, ¿no? ¿Quién no ha sufrido, ¿no? Por relaciones humanas, afectivas, ¿no? Sentimentales. Mire, cuando hay un apego es que hay una carencia. Hay algo en nosotros que no está completo del todo, ¿no? Y entonces inconscientemente proyectamos esa necesidad o esa carencia hacia otros seres humanos, ¿no? Y esperamos que esa persona o esas personas nos hagan felices o nos cubran nuestra carencia. En la medida que eso sea más grande, vamos a ser más dependientes y vamos a ser más infelices, porque en realidad nadie nos puede dar la felicidad. Nos podrán dar un abrazo, nos podrán prestar atención, podrán ayudarnos, ¿no? Pero la felicidad nadie nos la puede dar. Entonces, si hablamos de sentimientos o emociones, yendo al territorio del Pratyahara, pues uno tiene que ser siempre muy consciente de lo que siente. Que eso se dice rápido, ¿no? Es darte cuenta de lo que estás sintiendo en cada momento. Es muy importante también no proyectar lo que sentimos hacia los demás, ¿no? Es decir, a lo mejor yo me siento feliz porque tú me estás cuidando, ¿no? O porque tú me estás atendiendo, o porque tú me estás mirando, ¿no? Porque a veces establecemos ahí una trampa con los demás, ¿no? Estoy infeliz porque ya no me miras como antes, o estoy infeliz porque no me atiendes, ¿no? Uno es el que siente y ¿cómo le diría yo? La materia prima de la conciencia se tiene que nutrir al principio mucho de lo que sentimos, porque nos pone delante de un espejo, nos delata nuestros estados de conciencia en general, ¿no? Entonces, uno tiene siempre que estar consciente de lo que siente y haciéndose responsable de lo que siente. Lo que siento yo, lo siento yo. No eres tú, soy yo el que lo siente. Y por eso muchas veces, hasta en la misma familia, en situaciones similares, puede ser que ante un evento cada uno sienta una cosa diferente, ¿no? Eso es bastante duro de pelar, ¿no? Porque hay que meterse dentro del alma y darse cuenta por qué, ¿no? ¿Qué hago yo con lo que siento? ¿En qué lo convierto? ¿En frustración, en rabia, en alegría, en tristeza, ¿no? ¿Qué hago yo con lo que siento? Y luego son procesos donde va aumentando la conciencia emocional, es aprender a expresar lo que uno siente.
Si usted observa, por ejemplo, los niños que son muy espontáneos, pueden vivir sus emociones y sus sentimientos muchas veces sin retenerlas, ¿no? Y podemos ver a un niño feliz porque está jugando, viene otro niño, le quita su juguete, se frustra, se pone a llorar, a patalear, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está expresando su rabia, su frustración sin límites. Nosotros a veces nos reprimimos mucho en la expresión. Expresar no quiere decir hacer mal ni hacer daño, ¿no? Es encontrar una forma en la que podamos estar expresando, lo podemos hacer solos, ¿no? Cantando, bailando, fregando el suelo, quién sabe, ¿no? Porque necesitamos dejar fluir, la energía emocional es muy dinámica, ¿no? Entonces el niño está feliz, le quitan el juguete, patalea, grita, se desahoga y al cabo de un rato pasa una mosca o una hormiga, le presta su atención y ya dejó fluir todo eso que tenía. El problema con los seres humanos es que a veces no hacemos la digestión de las emociones y las dejamos ahí durante muchos años, ¿no? Y eso produce pues, apego al dolor, al resentimiento, a la tristeza, a tantas cosas, ¿no? Y obviamente pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que hay que atender, ¿no? Si uno no lo hace, al final los sentimientos se convierten en torbellinos de energía, ¿no? Que nos pueden atrapar, ¿eh? Nos atrapan y nos atrapan y no nos sueltan, ¿no? Entonces es muy importante la conciencia, la responsabilidad, el comprender lo que hacemos y luego aprender a expresar, ¿no? A expresar. Eso al final nos lleva a detectar nuestras necesidades emocionales porque somos seres sensibles y tenemos necesidades. Y cuando uno descubre que tiene necesidades emocionales, además de los enredos emocionales que pueda tener a veces, pues también puede aprender a buscar la manera de cubrirlas, ¿no? De cubrir nuestras necesidades emocionales. Todos somos seres sensibles, ¿no? Adelante, más cosas. Sí, maestro, muchas gracias. La siguiente persona es Mavi de Chile, por favor. Adelante. Mavi de Chile, los chilenos. Y la siguiente es Faida. Faida está por ahí. Activen su micrófono. Les estoy avisando en privado por el chat, por favor. Aquellos que hayan solicitado la palabra estén pendientes para tener el teléfono activado. Sí, ya veo a Faida. Saludos, Faida. ¿Por dónde anda? ¿En California? No la escuchamos. Hola. Sí, tenía un conflicto porque el lugar donde estoy había música, entonces no lo había aprendido. Estoy en Michigan ahora. Ah, bueno. Usted es peregrina y viajera, ¿no? Qué bien. Sí, precioso y mucha nieve. Ah, ya me gustaría a mí andar por la nieve, pero... Aquí encantada de recibirlo, ¿eh? Nomás que sí le quiero poner botas porque ya ve que ustedes usan sandalias y aquí no. Pero tengo mis botas de nieve, ¿no? No he perdido el espíritu del Capricornio. Ok, pues me da mucho gusto saludarlo, le mando un abrazo, un beso. Y a mí me gustaría que hablara nada más sobre el dinero. Pues es una pregunta atrasada que traía de cuando empezó a hablar, porque no pedir, ¿verdad? Entonces eso no hay ningún conflicto, nada más que donde a veces entro en conflicto es si tenemos actividades a la comunidad, digo yo, es que no siento pedir por nada, por ninguna actividad, yo no siento pedir una cuota, un costo, pero a mí me gustaría escuchar su opinión sobre esto, porque al final de cuentas para todos se ocupa dinero y bueno, a veces siento la idea de que los que estemos al frente seamos los que patrocinemos para el mundo en general, para todos los que alcancemos. Y no sé, me gustaría escuchar su opinión y me refiero así en específico a las actividades de servicio a la comunidad. Claro. Mire, es una pregunta muy importante porque muchas veces nos vemos con la necesidad de sustentar
espacios y actividades, y la realidad es que el dinero es necesario. Yo la primera premisa que aprendí es que es mejor no hacer actividades para conseguir dinero para la fraternidad, sino hacer actividades porque realmente entendamos que son buenas, que son bellas, que son útiles, ¿no? Y es curioso porque al final nos llega mucho más dinero que cuando trabajamos por dinero. Luego, yo estuve trabajando bastantes años aquí en Murcia. Hubo una época, ahora no me meto en las cuestiones de administración, fui coordinador, presidente, como se le llame, más de una vez. Y entonces lo que nosotros planteábamos era que no se cobraba por las actividades. Se cobraba, a no ser que fuera una actividad específica que requiriera una inversión o algo así. Se cobraba una cuota de socio. Pero sí era lo que le iba a preguntar, pero pues ya no era... Ahora vamos con la otra pregunta. Entonces, y se le explicaba a las personas, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Cuando venían alumnos nuevos, mire, esto no es un gimnasio, no es un negocio. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nuestros alumnos son socios y colaboran con una cuota. Tienen derecho al yoga, tienen derecho a la meditación, tienen derecho a los centros de estudios y otras muchas actividades, ¿no? Hay gente que lo entiende perfectamente, ¿no? Y paga con gusto su cuota. Además, yo les explicaba, nosotros no cobramos por esto, es una actividad voluntaria, es un servicio que prestamos, ¿no? Y entonces eso funciona muy bien. Puede haber alguna actividad o algún taller que en un momento dado, porque hay que trasladar a alguien, por lo que sea, se pueda cobrar, ¿no? Pero es importante que nosotros no cobremos, porque es un servicio, y es importante que no cobremos. Hubo una vez aquí, en la secretaría, que llegó una señorita, yo estaba allí de pie y le preguntó a la secretaria, ¿cuánto vale la hora de yoga? Y yo me quedé un poco frío, nunca había oído eso. Es como si alguien me hubiera llegado y me hubiera dicho, ¿cuánto vale un kilo de garbanzos? Tuve esa sensación, ¿no? Entonces, nosotros no somos comerciantes. Debemos ser comerciantes y lo somos en nuestra vida para sobrevivir, ¿no? Pero somos promotores de actividades, de servicio, y si lo presentamos bien nos va a ir mucho mejor económicamente, ¿no? Que cuando andamos ideando sistemas de cobro y de cobro, ¿no? Incluso hay gente que paga más que de lo de la cuota o a veces nos ayuda o nos colabora, igual que nosotros, ¿no? El dinero, lo importante del dinero es el valor oculto que tiene, esa energía, ¿no? Y el dinero se define con el uso que le demos, ¿no? Con el uso que le demos. Yo me he visto a lo largo de los años trabajando en muchos proyectos, aquí en San Martín, en el Arran de Alhama, ahora pues me ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? Y cuando se hace un trabajo limpio, el dinero aparece. El dinero aparece. Es lo más fácil de generar. Y les compartiría muchos ejemplos, pero ahora no hay tiempo, ¿no? He empezado muchos proyectos sin un céntimo, sin un centavo, ¿eh? Y se genera un grupo humano que se entusiasma, que se motiva, que colabora, ¿eh? Y el dinero empieza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. No es lo más importante, es una consecuencia. Es una consecuencia. El dinero es energía, el universo está lleno de energía por todas partes, ¿no? Y solo hay que convertir un poco de trabajo, de esfuerzo, y los recursos empiezan a fluir. Si quiere, algún día conversamos con más detalle, ¿no? Como la forma de presentar eso bien a un grupo, ¿no? Y me parece que estoy viendo la nieve, ¿no? Está en la calle, qué bueno, ¿no? Que la disfrute, Faida. Un abrazo y un saludo. Gracias, Faida. ¿Más cosas? Sí, maestro, con ese mismo entusiasmo que
que está ahora mismo efervescente el chat. La siguiente persona es, a ver, Mavi de Chile. Adelante, que tiene activado su teléfono, por favor. Adelante. Ok, se activó el audio, maestro. Un placer, como siempre. Igualmente. Un placer, como siempre, maestro, compartir, verlo y compartir siempre a mejores caminos. Tenía yo una inquietud, no sabía si iba a poder estar por la señal, porque tengo el privilegio de vivir en un lugar con mucho verde, casi un ashram propio. Entonces, me tocó el fin de semana... me tocó el fin de semana acompañar a una pareja joven que estaban en una situación muy complicada, incluso violenta, viendo niños de por medio. Y entonces yo me preguntaba por qué de una u otra forma, aún sabiendo cómo, teniendo herramientas y sabiendo cómo evitarlo, uno igual termina involucrándose muchas veces, sobre todo si hay niños, porque para mí todos los niños son nuestros hijos. Y después de eso, de interactuar con ambos y dejarlos más tranquilos, dije, me voy a ir a relajar, me voy a ver a una vecina nueva que llegó y me encuentro allá con un... También tenía una situación de violencia implícita, dos situaciones de violencia implícita, y ahí también habían varios niños. Entonces me pregunto, también uno busca esas experiencias, ¿verdad? ¿Y cómo usted nos puede dar un tips para no involucrarnos? Eso sería por hoy. Gracias infinitas siempre. Gracias a usted. Pues, mire, quizá la idea no es pensar en no involucrarnos, ¿no? Si la vida nos pide que nos involucremos, pues debemos de involucrarnos, ¿no? Otra cosa diferente es tomar partido, ¿no? ¿Comprende? Porque uno se afecta, ¿no? Tenemos que tener presente que cada persona tiene un proceso en la vida, tiene un karma, tiene un destino, los niños incluidos. Los niños son seres humanos que están despertando a la vida, pero también traen sus cosas, ¿no? Lo único que podemos hacer es plantear una propuesta y un camino hacia la IMSA, hacia la no violencia. Gandhi decía, no hay ningún camino que lleve a la paz. La paz es el camino. Y es obvio que esos valores uno los va construyendo, no es algo que uno, porque lo entienda, lo asuma, ¿no? La violencia se puede expresar de muchas formas, activas, pasivas, físicas, morales, emocionales, ¿no? Entonces, pues, hasta donde pueda ayudar, participe, ¿no? Y colabore si puede, sí puede. Pero va a haber muchas cosas del mundo que no va a poder arreglar. Eso tiene que entenderlo, muchas. Y algunas a lo mejor sí puede colaborar. Lo importante, usted está en la orden, ¿no? Es que deje una semilla de positividad, de luz, en las personas con las que usted interactúe, ¿no? Para que entiendan que es posible mejorar, es posible cambiar, es posible evolucionar y que podemos entre todos ir haciendo un mundo un poco mejor. Es posible. Yo estoy completamente convencido, más allá de mis limitaciones o de las limitaciones que pueda haber en la vida, ¿no? Pero eso requiere de un trabajo, requiere de una vida orientada, de una disciplina, ¿no? Pero esas semillitas que se van dejando por ahí, muchas van a florecer. Y hay personas a veces que en una vida no pueden cambiar, pero se llevan algo, un impulso, para que cuando vengan en mejores condiciones lo van a hacer. No sé si saben que la evolución humana, desde el punto de vista histórico, y a pesar de todavía el sufrimiento que hay, el dolor, no ha hecho más que avanzar y evolucionar. En los últimos 10.000 años, donde tenemos datos, ¿no? La violencia, por ejemplo, no ha hecho más que descender. Sé que me van a decir, no, pero es que a veces sube, sí, pero la curva final no ha hecho más que descender, ¿no? Hace 10.000 años se estima, ¿no?,
que el 76% de los humanos moríamos de forma violenta. Y eso la arqueología lo puede más o menos en porcentajes elevados demostrar, ¿no? La paleontología. Y actualmente el índice de muertes violentas en el mundo es inferior al 1%. Que ustedes me van a decir, es que queda mucha violencia. Sí, pero hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando. Y si tenemos una visión dentro de un ideal, dentro de una utopía, ¿no? La utopía vale ahí también, y vamos tratando de mejorar nuestra vida y nuestro entorno, el mundo seguirá avanzando, ¿no? El ideal del Aquarius es que una humanidad esté viviendo en paz en su mayoría, en su totalidad, con un estado de conciencia que permita que los seres humanos nos hagamos responsables de nosotros mismos. Es posible, solo son 2000 y pico años de trabajo. Eso no es nada para el tiempo, no es nada para el tiempo, y seguiremos avanzando, seguiremos avanzando. Lo que tiene que tratar es, cuando se vea en situaciones difíciles, de no ser afectada, ¿no? De no dañarse. O sea, que tiene que ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. No dañarse. Bueno, pues saludos a Luis, a su hijo, que me imagino que sigue por Chile, ¿no? Se había hecho asiático, pero me parece que sigue todavía en Chile. Lo saluda de mi parte. Sabe que lo aprecio. Gracias, maestro. En la pregunta estaba implícito eso, cómo no involucrarse emocionalmente, porque de involucrarse en el afecto que uno tiene por las personas es inevitable, pero Claro. mantener nosotros el equilibrio como Pues, cuando las personas recurren a nosotros, porque por algunas cosas llegan. claro, tiene que entregar lo mejor de sí mismo y no esperar nada a cambio. ¿Entiende? Si usted no espera nada de lo que da o de lo que hace, no se va a ver afectado. Pero si genera algún apego, sí. Es la renuncia a los frutos de la acción. Gracias, Bueno, maestro. más Dale los cosas. saludos a Luis. Adelante. Sí, maestro. Gracias, Mavi, maestro. La siguiente persona es, y la última intervención, Silvia Gomera, de Barcelona. Adelante. Tiene su audio activado, su micrófono. Adelante, Silvia. Hola, pues yo encantadísima de volver a sentirte, verte. Bueno, ya muchos de aquí que he coincidido. Y mi pregunta, bueno, hace 3 años, bueno, perdona, mi hija tenía 3 años cuando te conocí por primera vez, ahora tiene 16. Y bueno, para mí es un honor. Y mi pregunta es que el destino, ahora aquí en Barcelona Igualada, pues teníamos un centro de la GFU que, bueno, pues hace 5 añitos desapareció y ahora hace dos meses intentemos de volver a abrir. Y bueno, por causas pues internas y externas, ¿no? De todo un poco, no se ha podido realizar. Entonces yo, maestro, le quería preguntar si el destino, yo sigo con la misma, a ver, no con la misma ilusión, quizá sí que me apagué un poco. He estado un mes como muy interiorizada, aparte aquí es invierno, y todo me removió un poquito, porque todo aquello que yo tenía pensado, planeado, ya estábamos en el centro otra vez, ya todo parecía que iba a funcionar, se paró de golpe. Entonces yo le quería preguntar si el destino, yo quiero seguir, mi meta es conseguir que el centro de Igualada se abra. Y ahora pues si lo tengo que hacer sola, lo haré sola, ¿no? En el sentido de que con la GFU, pero con otras personas que me acompañen, ¿no? Elegir otra compañía, quizá, que tenía otros valores y quizás no valoraban lo que yo pensaba de la GFU, ellas tenían más la parte económica, ¿no? Quizá, y esa no era la parte que yo quería inculcarles, sino que era más la parte de Karma Yoga, ¿no? De tener un centro para que la gente pudiera practicar y no, como ahora no podemos con los confinamientos, aquí mismo en Barcelona lo tenemos muy mal
porque nos confinan cada 2 por 3, nos abren y cierran lo que es el confinamiento, y era por eso, maestro, que yo le quería preguntar, ¿el destino es el que tenemos o se puede modificar o se puede hacer de alguna manera para que, o sea, sigamos con nuestras metas, pero que para conseguirlas, ay, es que no sé cómo decirle, si me entiende, maestro, si el destino es el que es, yo lo acepto, pero ¿cómo poder encaminar otra vez ese destino y si se puede modificar? Claro, mira, el destino tiene que ver con el pasado. Del pasado no podemos modificar nada en el pasado, porque ya pasó. Pero sí podemos empezar a modificar en el presente cuestiones que vienen del pasado. No sé si me puedo explicar así, ¿no? Entonces, uno puede empezar a construir o reconstruir cosas y dependiendo de lo que haga en el presente, va a generar un futuro que a lo mejor es mucho mejor que ese pasado, ¿no?, que entendíamos como destino cerrado. Con respecto, me ha dado mucha alegría escucharte que queríais abrir otra vez el centro, porque ese centro de la GFU de Igualada, pues tuvo muchos años de vida, fue muy luminoso, me da mucha alegría, ¿no? Me da mucha alegría. Entonces, quizá no es ahora mismo el momento ideal para abrir un centro, porque con tantas limitaciones la gente no va a poder llegar bien al centro. Pero ¿por qué no lo vais concibiendo, pensando, diseñando? Porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. O sea que esto que estamos viviendo ahora, pues se acabará, ¿no? Y llegará un momento que se podrá comenzar, ¿no? Yo te digo que si empezáis, yo estoy dispuesto a ir allí unos días y trabajar, ¿no? Si hace falta limpiando o pintando, dando alguna charla, alguna conferencia, planteando algún taller, alguna cosa, ¿no? Porque me interesa mucho, ¿no?, que la fraternidad surja y sobre todo en los sitios donde ya estuvo, que donde hay siempre queda, ¿no? Pero a lo mejor no es el momento ahora mismo de abrirlo, sino a lo mejor dentro de unos meses o el año que viene. Sí, gracias. Y si tú lo haces por un ideal desinteresado, lo haces de corazón, vas a recibir muchas ayudas de la tierra y del cielo. Okay. Pues mucho gusto y ánimo y tienes mi compromiso de apoyar si os decidís, ¿no? Ajá, gracias. Adelante. Amable. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, maestro. Tenemos 300 y pico agradecimientos de todas las personas hacia la suya, maestro. Gracias, maestro Carlos. Bendiciones. 309 personas agradeciéndole su intervención y ahora le voy a pasar la palabra, aunque tenemos, pero es que ya hemos llegado un poquito tarde, Pili, lo siento. Bueno, le voy a pasar la palabra a las madres. Sí, dígame, maestro. Es bueno que terminemos a las 10, ¿no?, para no hacer esto más largo. Si quieren, más adelante podemos reunirnos otra vez o plantear algún otro tema que quieran abordar, ¿no? Pero sí es bueno que las cosas tengan un límite en el tiempo, ¿no? Así es. Adelante. Adelante, madres. Sí, maestro, muchas gracias por esta comunicación bilateral, ¿no?, que hubo esta noche. La verdad es que muy agradecidas por su presencia, por su colaboración, pues desde el ashram de Alama y también desde la Casa Sede de Cartagena, pues agradecemos muchísimo que haya estado presente, y a toda la gente que se conectó hoy, que fueron muchísimos. Estamos muy, muy contentos de que se haya podido dar esto de esta manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes también. Están ahí solitas como madres ancianas en el ashram de Alama. Estamos relativamente cerca. Bueno, nos vimos el otro día y
a ver si nos levantan las restricciones, porque aunque estamos a media hora, no podemos cambiar de municipio, ¿no? Y podemos ir a visitarlas y a compartir algunas disciplinas en el ARRAN. El trabajo que están haciendo es muy valioso porque los ARRAN necesitan cuidado, necesitan atención y quizá en estos momentos más, ¿no? Donde no todo el mundo puede llegar. Y muchas gracias a todas y a todos. Me ha dado mucha alegría verlos, me habría gustado poder conversar con todas y con todos, pero pues me quedo con el sentimiento que les compartí al principio, ¿no? De unidad, de fraternidad, y que esto que estamos haciendo, que a veces se puede poner cuesta arriba o difícil, está ayudando a mejorar nuestro planeta Tierra, a mejorarnos nosotros como individuos, y es cuestión de seguir trabajando. En este ciclo pues tenemos ese tiempo de 2000 años y hay que aprovecharlos bien porque el tiempo se pasa rápido, ¿no? Pues un abrazo de corazón para todos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias.